Hola, ¿cómo les va? Bueno, este video está destinado a los estudiantes de la materia Configuraciones Culturales del Sujeto Educativo en Primaria, del tercer año del Profesorado de Educación Primaria, del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 125 de Rojas. El objetivo de este video es hacer una devolución a sus trabajos relativos a la guía de lectura número 4, última tarea que les pedí antes del receso invernal. Eh, Así que bueno, disculpen la demora con la que llega esta devolución. El entusiasmo está intacto, pero bueno, el paso del tiempo en este contexto tan complejo hace que la energía aminore. En dicha tarea, ¿no? en la guía de lectura número 4, tenían que trabajar con unas pocas páginas de este librito, Antimanual de Filosofía, de Michel Onfray. Y con una conferencia del sociólogo argentino Daniel Campione, ¿sí? De quien les recomiendo este libro, ¿sí? Leer Gramsci, Vida y Pensamiento. Bueno, ustedes tenían que trabajar, no obstante, con una conferencia que está disponible en YouTube y que también les dejo el link en la descripción del video. Finalmente, las últimas preguntas tenían como objetivo recapitular algunos conceptos fundamentales que ya venimos trabajando en las guías de lectura, textos, videos o devoluciones anteriores. Bien, comencemos. La primera pregunta decía lo siguiente: ¿con qué otras instituciones de control compara Michel Onfray a la escuela? ¿Sí? Pronto vamos a hacer una aclaración sobre este concepto, ¿no? Sociedades de control, pero no nos adelantemos, ¿sí? Por ahora respetemos esta terminología, ¿sí? Luego la vamos a problematizar. Bien, en relación a esta pregunta surgieron algunas confusiones que me gustaría aclarar. En primer lugar, decir que Onfray no está comparando simplemente niveles de escolaridad, ¿sí? Que de hecho lo hace, pero no solamente se trata de comparar el nivel primario con el secundario, ¿sí? Con el terciario. No es solo eso, y además alguno de ustedes nombró también la tecnología, sobre la cual algo vamos a decir. Pero la respuesta que buscaba, ¿sí? Con esta pregunta, es decir, las instituciones de control que compara Michel Onfray con la escuela son las siguientes: las cárceles, ¿sí? Ya esto aparece desde el título del apartado que les compartí, ¿sí? Los cuarteles militares, las prisiones, las fábricas, ¿sí? Que en la traducción más española dice talleres, ¿sí? Pero quizás sería más correcto en nuestro caso decir fábricas, los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Y la familia en el sentido de cierto esquema familiar, ¿sí? ¿Y por qué compara estas instituciones Onfray? Bueno, porque según él, estas instituciones llevan a cabo un control del espacio y del tiempo, ¿sí? Que es estudiado en este famoso libro de Michel Foucault, ¿sí? En quien Michel Onfray se está basando para, para justamente su desarrollo, ¿sí? Su conceptualización, este texto, ¿no? Entonces, según Onfray, estas instituciones pretenden coartar las libertades, ¿sí? Cuentan con una estructura jerárquica, ¿sí? Sumamente rígida, y producen cuerpos dóciles, producen sujetos sujetados, ¿no? Pueden resultar curiosas estas comparaciones. Detengamos, por ejemplo, en la comparación que propone el título, ¿no? del apartado que les compartí, ¿no? Que es algo así como lo siguiente: ¿por qué vuestro instituto está construido como una prisión? ¿No? Si no mal recuerdo. ¿No? Cuando dice vuestro instituto, ahí está. ¿Por qué vuestro instituto está construido como una prisión? Como es una traducción española, se refiere a la escuela, ¿no? No solamente un instituto terciario, sino por qué
el edificio escolar, ¿sí?, está construido como una prisión. Ya desde el título entonces vemos que se postula esta comparación que decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, puede resultar curiosa esta comparación. ¿Por qué? O puede resultar curiosa al menos para el sentido común adulto, ¿no? Porque se suele pensar a la escuela como una institución deseable, ¿no? Porque eh, se suele pensar que es una institución por la que es preciso pasar, ¿no?, para poder desarrollar nuestros proyectos de vida, ¿no? Por eso escolarizamos a nuestros hijos, por eso mandamos a la escuela a esos sujetos indefensos y tiernos que son los niños, ¿no? Recuerden lo que hablábamos respecto de la invención de la infancia de la mano de Philip Aries y Mariano Nadolowski, la tensión afectiva que se juega entre la ternura y la disciplina. Bien, entonces, por un lado podríamos decir la escuela, ¿no? Y por otro lado, ¿sí?, en la otra esquina del cuadrilátero, la cárcel, ¿no?, la prisión, los centros penitenciarios, ¿sí?, que se suelen pensar desde el sentido común, de nuevo, ¿sí?, como instituciones dedicadas a la vigilancia y al castigo, ¿sí?, al menos, de nuevo, desde el sentido común, sin meternos en qué dicen esas instituciones de sí mismas. Pero digo, así presentado, parece un tanto curioso, o al menos exagerado, comparar a la escuela con la cárcel, ¿no? Y hablo del sentido común adulto porque probablemente, digamos, resulte más frecuente escuchar a adolescentes haciendo esta comparación, ¿no? Sin embargo, Michel Foucault, un filósofo que vivió a mediados del siglo XX, planteó que hay una serie de instituciones que, a pesar de estar destinadas a funciones sociales aparentemente muy disímiles, sin embargo surgen más o menos en la misma época, son herederas entonces de ciertas concepciones del mundo, de ciertas maneras de pensarlo todo, y que esa génesis compartida, ¿sí?, ese comienzo compartido, ese comienzo casi simultáneo, y la consecuente herencia compartida, ¿sí?, esas concepciones del mundo que hicieron posibles a estas instituciones, se traslucen, se dejan ver en ciertos aspectos estructurales, ¿no? Onfray destacaba, decíamos recién, la arquitectura, ¿sí?, el aspecto espacial, y la administración, ¿sí?, el aspecto temporal. Esto nos puede conectar con la siguiente pregunta. La pregunta número 2 que les propuse decía lo siguiente: ¿cómo se organizan el espacio y el tiempo en la escuela? ¿Y cuál es el objetivo de dichas disposiciones? Bueno, hay un principio arquitectónico que surge para optimizar los recursos de los centros penitenciarios, pero que luego se va a extender o se va a replicar con las modificaciones superficiales correspondientes a distintas instituciones, entre ellas a las escuelas, ¿no? Ahora bien, este fenómeno solo se va a tornar evidente gracias a un pensamiento crítico como el de Michel Foucault, ¿no?, este francés que mencionábamos antes, ¿no? Dice Foucault: esta estructura arquitectónica con que diseña las cárceles el pensador inglés Jeremy Bentham se llama panóptico, ¿sí? ¿Y en qué consiste el panóptico? Bueno, para observar y controlar los movimientos de los cuerpos subordinados, llámese presidiarios en el centro penitenciario, llámese estudiantes en las escuelas, llámese obreros en las fábricas, etc., ¿sí? La autoridad se encuentra ubicada en cierto punto neurálgico, ¿sí?, desde el cual puede observarlo todo sin ser ella misma observada, ¿sí? Esta disposición espacial está también sujeta a una lógica de administración de los tiempos, ¿sí?, tiempos en que se habilitan o imponen ciertos movimientos, ciertos desplazamientos, y tiempos en que se deshabilitan, ¿sí?, o se prohíben ciertos desplazamientos, ¿no? Y tanto la disposición espacial como la administración temporal están a su vez sujetas a una lógica de premios y castigos, ¿no?, que nuevamente, si los miramos de forma aislada, puede resultarnos uno muy disímil en relación a otro, ¿sí?, pero si los entendemos como dispositivos específicos para cada institución disciplinaria, entonces empezamos a advertir semejanzas, continuidades, retroalimentaciones entre las distintas prácticas e instituciones de las cuales formamos parte,
¿no? Prácticas e instituciones a las cuales nosotros fantaseamos, ¿sí? Con modelar a nuestro gusto, ¿sí? Es decir, con constituirlas como lo que ellas son, ¿sí? Pero que son simultáneamente, esto nos va a señalar Foucault, prácticas e instituciones que nos constituyen a nosotros mismos como lo que somos, ¿sí? Nos convierten en sujetos, ¿sí? Lo que es decir, nos sujetan. Ya va a ir quedando más claro todo esto, pero por lo pronto entonces, dispositivo espacial, arquitectura panóptica, ¿sí? De la cárcel, que también va a ser, como decíamos recién, una arquitectura que se va a poner en juego en las escuelas, ¿sí? Que es una institución fundamental sobre la cual reflexionamos en nuestra materia, ¿sí? Un dispositivo fundamental de la administración del tiempo escolar es el timbre, ¿sí? O la campana en su versión decimonónica. El timbre sirve para indicar justamente el momento para entrar al aula, el momento para salir del aula. Hay un timbre que indica el inicio y el fin del recreo, ¿sí? La interrupción de la agenda semanal por cierta conmemoración patriótica, etc. En cuanto a dispositivos que ofician como premios, podríamos referenciar las buenas calificaciones, ¿no? el ser abanderado, y como dispositivos que ofician como castigos, siempre hablando de la escuela, ¿no? Bueno, las bajas calificaciones, las actas, las suspensiones, las expulsiones, etc. En unos minutos nos vamos a meter más detenidamente en la concepción del poder que propone Foucault y que está a la base de toda esta reflexión de Onfray. Pero antes me gustaría aclarar este concepto que venimos usando, ¿no? El italiano Giorgio Agamben en este libro, en este pequeño librito, ¿sí? Que es un dispositivo, justamente señala que el propio Foucault utiliza el concepto de dispositivo, pero que no lo define categóricamente en ningún lado, ¿no? A partir de un análisis, de una entrevista que le hicieron a Foucault en 1977, Agamben resume 3 puntos que me gustaría leerles. Dice: el dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, tanto lo lingüístico como lo no lingüístico, discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc. En sí mismo el dispositivo es la red que se establece entre estos elementos. Bien, para Foucault entonces el dispositivo no se circunscribe, como sucede en los diccionarios, ¿no? Si uno buscara la palabra en el diccionario, a un significado jurídico o tecnológico o militar, sino que condensa todas estas dimensiones. Les leo un poquito más, ¿sí? Hasta ahí el primero de los 3 puntos que destaca Agamben, ¿no? Los otros 2 dicen lo siguiente: el dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder, y finalmente, como tal, resulta del cruce entre relaciones de poder y relaciones de saber. Bien, en cuanto a las relaciones entre saber y poder, vamos a detenernos pronto, ¿sí? Pero me interesaba destacar entonces la importancia de este concepto, ¿no? El concepto dispositivo, concepto fundamental en la obra de Foucault, que sin embargo nunca es definido de una manera tan categórica, por lo cual entonces Agamben hace este esfuerzo de intentar dar una definición a partir de lo que dijo Foucault en alguna entrevista, ¿no? Metámonos en la tercera pregunta. ¿Cuáles dispositivos de control son comparados en el texto de Onfray? ¿A qué instituciones corresponde cada uno de ellos? Bien, vale aclarar entonces que con la definición que acabamos de dar al concepto dispositivo, puede resultarnos un tanto arbitraria la distinción ahora, en esta pregunta, entre
instituciones y dispositivos, ¿no? Porque en la propia definición de dispositivo aparecía el elemento institución, ¿sí? Entre otros. Pero permitámonos ciertas inconsecuencias, ¿sí? Para luego profundizar, ¿sí? Por algún lado hay que empezar. Bien. En relación con el concepto dispositivo, ¿sí? Les recomiendo la charla de Diego Singer sobre Roberto Espósito, ¿sí? Que lleva por título El dispositivo de la persona, y donde se analiza justamente un término legal que se construye y se sostiene a partir de la tecnociencia, en particular de la biología, y que es una noción que surge tras esa gran tragedia de la historia reciente que fue el nazismo, ¿no? Ese fenómeno político y militar que condujo a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El nazismo, recordemos, es una de las más evidentes manifestaciones de la noción de supremacismo racial blanco, ¿sí? De la biologización del cuerpo social. Si recuerdan, cuando hablábamos del positivismo, referenciamos al nazismo como una de las expresiones sociales y legales emblemáticas del racismo, junto con el apartheid sudafricano y el segregacionismo estadounidense, ¿sí? Pero bueno, retomemos la pregunta. ¿Cuáles dispositivos de control son comparados en el texto de Onfray? ¿A qué instituciones corresponden cada uno de ellos? Bueno, quiero insistir en que es importante generar oraciones y párrafos, ¿sí? Para articular las respuestas. En este caso, las comparaciones, ¿no? Es decir, no recurrir a cuadros o símbolos, a menos que la consigna lo pida explícitamente, ¿sí? Porque de este modo nos imponemos el desafío de perfeccionar nuestro uso del lenguaje, ¿sí? Y otra aclaración. La idea era que pudieran explicitar en cada comparación, ¿sí? De qué institución de control estaba hablando Michel Onfray y qué función cumple en cada caso tal o cual dispositivo de control. Quiero decir, muchos de ustedes me copiaron como respuesta a un párrafo de Onfray, ¿sí? Y si bien estaba bien la selección, ¿sí? Me interesaba que trataran de ser un poco más analíticos, ¿sí? Que trataran de desglosar lo que sucede en ese párrafo, ¿sí? A continuación voy a hacer un poco el ejercicio que me hubiera gustado que hicieran ustedes, ¿sí? Vamos a ir leyendo ese parrafito y comentándolo. Fíjense, la misma lógica del panóptico preside el funcionamiento de cuarteles, prisiones y talleres con los dispositivos adecuados para cada lugar. Y ahora empieza la enumeración, ¿no? Dice, sirenas en lugar de timbres. Bien, vamos hasta ahí. Ya mencionamos el timbre escolar como un dispositivo que habilita y deshabilita desplazamientos, ¿sí? En este caso, Onfray entonces está comparando el timbre escolar con la sirena de la fábrica, ¿sí? La sirena que marca también entonces los comienzos y las finales de las jornadas. En Rojas, ¿sí? Tenemos un ejemplo evidente, que es la sirena del Molino Caboy, ¿no? Que suena los sábados al mediodía, en lo que ya es quizás más bien una costumbre que un dispositivo disciplinario, pero doy este ejemplo para que vean que podemos interpretar lo que leemos sirviéndonos de nuestra propia experiencia, ¿sí? A pesar de no ser Rojas un gran centro fabril, ¿sí? Bien, avancemos entonces. Sirenas en lugar de timbres, fichas de entrada y salida en lugar de partes. Bien, nuevamente, otra comparación entre la escuela y la fábrica, ¿sí? En este caso entre los partes, es decir, la planilla de asistencia de la escuela, y las fichas de entrada y salida de las fábricas, ¿sí? Nuevamente, no hace falta irnos muy lejos. En la fábrica Almar, por ejemplo, aquí en Rojas, funciona el sistema de pasar tarjeta, ¿sí? Y en otras fábricas, ¿sí? Del municipio. Al llegar y al salir de la fábrica, hasta hace no muchos años, ¿sí? Se ponía una tarjeta en un buzón y se marcaba con un punzón, ¿sí?
Hoy por hoy, bueno, se usan tarjetas magnéticas o bien se usan sensores que hacen reconocimiento dactilar, ¿sí? De las huellas digitales o reconocimiento facial u ocular, ¿sí? Y de ese modo quedan registrados la asistencia, la puntualidad, la realización de horas extra, etcétera, ¿no? Entonces, tanto la sirena como las fichas de entrada y salida son dispositivos muy consolidados en las fábricas. ¿Eh? Avancemos. Hasta aquí referenciamos entonces dispositivos tecnológicos, timbres, sirenas, planillas, fichas, ¿sí? Que tienen que ver con la administración del tiempo. Y hasta aquí hicimos dos comparaciones de la escuela con la fábrica. ¿Sí? La tercera frase hace una comparación entre la escuela y la cárcel. Fíjense. Celdas a modo de clases, dice Onfray, ¿no? Onfray compara el aula escolar y la celda carcelaria. ¿Sí? Ambos dispositivos arquitectónicos ahora, ¿sí? Dispositivos espaciales. La siguiente frase dice, no, más bien grados que calificaciones. ¿Sí? Otra vez cambió la referencia, fíjense. Cuando dice grados, se refiere a los grados militares, ¿sí? Grados como cabo, mayor, teniente, general, coronel, ¿sí? Y los compara con las calificaciones escolares. Se trata de, entonces, esta lógica de premios y castigos que mencionábamos hace unos minutos. Aquel que tenga las mayores calificaciones en la escuela podrá portar la bandera de ceremonia, por ejemplo, ¿sí? Así como un buen desempeño en el cuartel militar conduce a subir de grado, ¿sí? A pasar de cabo a mayor, de mayor a teniente, etc. ¿Sí? ¿Y cómo se obtienen esas calificaciones? ¿Cómo se logra un buen desempeño en el cuartel? Sigamos leyendo a Onfray. Tiro con fusil y no entrega de ejercicios. Bien, así como en la escuela, entonces, se exige y se evalúa la entrega de ejercicios, en el cuartel militar se exigen y se evalúan ciertas destrezas. Por ejemplo, el tiro con fusil, ¿no? Entonces, estas últimas dos frases comparan a la escuela con los cuarteles militares. ¿Sí? A continuación, Onfray retoma la comparación de la escuela con la cárcel. Fíjense. El calabozo o los arrestos de rigor que sustituyen a los exámenes y los castigos. Ya referenciamos destrezas que se ponen en juego en esta lógica de premios y castigos. Y antes habíamos referenciado ejemplos de premios al interior de dos instituciones disciplinarias. ¿Sí? Ahora, Onfray compara dos dispositivos de castigo. Los exámenes escolares, ¿sí? Que muchas veces funcionan al modo de castigos, ¿no? Un profesor, una profesora no está satisfecho, satisfecha con cómo se está llevando a cabo la clase, entonces como una especie de castigo colectivo dice, bueno, entonces la semana que viene vamos a hacer un examen, ¿no? Suele suceder esto, seguramente recuerden, tengan alguna anécdota de este tipo en sus propias trayectorias. Bueno, Onfray acá está comparando este castigo, ¿no? Habitual, ¿no? del formato escolar, ¿sí? Con los arrestos de rigor en calabozos diminutos y aislados, ¿sí? Que eran formas de castigo penitenciarias. ¿Sí? A continuación retoma la comparación de la escuela con la fábrica. ¿Sí? Dice Onfray, el despido equivalente a la expulsión. ¿Sí? El despido de la fábrica, así como la expulsión de la escuela, ¿sí? Representarían el castigo máximo en esta lógica de premios y castigos. Bien. Continuando con esta comparación, el Tribunal de Conciliación Laboral a la Comisión de Convivencia. ¿Sí? El Tribunal de Conciliación Laboral, ¿sí? Donde hay representantes de la patronal, supongamos algún encargado de recursos humanos y representantes gremiales de los obreros, es comparado este tribunal con la comisión de convivencia, ¿sí? Con reuniones que se pautan entre el equipo de orientación escolar, ¿sí? Directivos, docentes, familias y referentes del centro de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Ambos son organismos que regulan y negocian fundamentalmente las decisiones que tienen que ver con los castigos severos. Finalmente, la última frase de este párrafo que ustedes copiaron, que muchos de ustedes copiaron,
Dice, los celadores que reemplazan a los bedeles y a los profesores. ¿Sí? Entonces, finalmente, Onfray retoma la comparación entre la escuela y la cárcel al comparar a los celadores, es decir, a los centinelas del servicio penitenciario, con los bedeles, es decir, con los preceptores escolares encargados ya no del castigo, sino de la vigilancia. Bien, a continuación quiero hacer dos aclaraciones respecto del texto de Onfray, que me van a resultar buenas excusas para atender una relación entre estos dos materiales que quería que pusiéramos en diálogo, ¿no? Lo que sigue, no voy a decir que es un atajo, porque ya empiezo a creer que es más bien un laberinto conceptual, pero creo que debemos aprender a gustar de perdernos en estos laberintos conceptuales. Bien, en primer lugar habría que discutir, creo yo, siguiendo a Foucault, la noción de libertad que sostiene el Antimanual de Filosofía, ¿no? Onfray, por supuesto, entiende el paso en falso, pero al tratarse de un texto para adolescentes, supongo que intenta recoger, al menos por el momento del análisis de la obra, una noción vulgar de la palabra libertad, ¿sí? Una concepción del sentido común, ¿sí? Como veremos, pensar la libertad en Foucault nos va a llevar a pensar el poder, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que quiero hacer es que revisemos esta noción de libertad y esta noción de poder un poco superficial que supone el texto de Onfray, ¿sí? En segundo lugar, me gustaría señalar que Onfray usa ligeramente, simplificadamente, los conceptos sociedades disciplinarias y sociedades de control, ¿sí? O instituciones disciplinarias, instituciones de control. Bien, esa simplificación lleva a utilizar estos conceptos como sinónimos, ¿sí? Como conceptos intercambiables. De la mano de Diego Singer y a través suyo, digamos, de la mano de, o más bien de los libros de Michel Foucault y Gilles Deleuze, vamos a distinguir y a caracterizar dos grandes momentos, ¿sí? Vamos a trabajar una transformación en la sociedad de la que podemos dar cuenta justamente al distinguir los significados de estos dos significantes, es decir, las disímiles formas de organización social que podemos distinguir, según Deleuze, con estos dos conceptos: sociedades disciplinarias, por un lado, y sociedades de control, por el otro. ¿Sí? Hasta acá un poco el plan del video, ¿sí? En estos días les compartiría una segunda parte de esta evolución. La intención, con el comentario de las obras de Foucault y de Deleuze, es simultáneamente presentar, ¿sí? O hacer unos comentarios de cara al siguiente material que les compartí para trabajar en el marco de la guía de lectura número 6. ¿Sí? Me refiero al artículo La fragmentación educativa y los cambios en los factores de estratificación, ¿sí? Que forma parte de este libro, ¿sí? La trama de la desigualdad educativa, mutaciones recientes en la escuela media. Tanto el artículo como la compilación del libro, ¿sí? Corresponden a Guillermina Tiramonti, la pedagoga argentina. ¿Sí? Así que el video siguiente vamos a comenzar entonces reponiendo brevemente el texto de Tiramonti con el que ustedes trabajaron, ¿sí? Enlazándolo con lo que voy a desarrollar ahora de la mano de Foucault y Deleuze, y luego avanzaremos, ¿sí?, hacia el final de las preguntas de esta guía número 4, que, como decía antes, están relacionadas con o dirigidas a la conferencia de Daniel Campione, ¿sí? Pero dicho brevemente, la propia Tiramonti trae a colación el texto de Deleuze, sobre el que nos vamos a detener, ¿no? Y podríamos corresponder, creo yo, por un lado, lo que Michel Foucault y Gilles Deleuze llaman sociedades disciplinarias, ¿sí?, con el concepto que presenta Guillermina Tiramonti de segmentación estadocéntrica, ¿sí? Y por otro lado, podríamos
corresponder lo que Deleuze llama sociedades de control con lo que Tiramonti caracteriza como fragmentación del libre mercado. ¿Sí? Ya vamos a explicar todo esto en el próximo video, en la segunda parte de esta evolución. Pero dicho rápidamente, nosotros vamos a destacar la avanzada privatista en la educación argentina, ¿no? Entre las múltiples y muy diversas consecuencias de la pérdida de la centralidad del Estado, ¿no? Al menos la progresiva pérdida de la centralidad del Estado, que en este estado de excepción que es la pandemia podemos advertir que no es una pérdida de la centralidad consumada, ¿no? Ya que las fronteras siguen ahí, pero bueno, en una situación para nada protagónica, sino sujeta a los intereses corporativos multinacionales. Pero decía, una de las manifestaciones más evidentes de la pérdida de la centralidad del Estado al interior de nuestra historia nacional es la progresiva avanzada privatista en la educación, ¿no? A este respecto ustedes trabajaron con una conferencia de Daniel Campione. En el próximo video entonces vamos a comentar el resto de las preguntas de la guía número 4, pero habiendo pasado por el texto de Tiramonti, por una devolución entonces a sus trabajos relativos a la guía de lectura número 6, de modo que la escuela de modo que la escucha y la interpretación de la conferencia de Campione sobre la privatización de la escuela, ¿no? De la educación en todos sus niveles, se torne más compleja, se torne, ¿no? Más enriquecedora, más significativa para pensar nuestras propias prácticas docentes. ¿Sí? Bueno, comencemos. Como les conté en el video de presentación de la guía de lectura número 6, volví a escuchar los videos que les grabé previamente, ¿sí? De cara a armar preguntas que les dejé en el foro para que vayamos repasando los contenidos de la materia de cara al final. Recordé entonces que en el video relativo a identidad y trabajo, nuestra segunda tarea, estuve presentándoles y recomendándoles un video de Diego Singer referido a la obra de Mauricio Lazarato, ¿no? Les cuento mínimamente, de paso, que todos los domingos el filósofo Diego Singer está subiendo videos, ¿sí? De charlas a su canal, ¿sí? Videos que hace en vivo todos los domingos a la noche y que quedan subidos al canal. Diego, ya se los he presentado, bueno, es un pensador, un filósofo que ha visitado nuestra ciudad en reiteradas oportunidades y que ha tenido la gentileza de editar su libro Políticas del Discurso, ¿sí? Que ya estuvimos leyendo y con el cual ustedes están trabajando ahora mismo, con la editorial Rogense Nido de Vacas, ¿sí? En otro gran gesto de generosidad, Diego está llevando a cabo el ciclo Filosofía a la Gorra en apoyo a los centros culturales, y entre los espacios beneficiarios de la gorra virtual, ¿sí? Con la cual pueden colaborar todos aquellos que miran sus charlas los domingos a la noche, bueno, se incorporó recientemente, hace unas semanas, el Centro Cultural La Minga de nuestra ciudad, ¿sí? Así que otra razón entonces para participar de las charlas y colaborar con la gorra virtual. Bueno, vamos a retomar en este video otras dos charlas de Diego, ¿sí? Disponibles en YouTube y que les dejé también en la descripción. En primer lugar, una relativa a la obra de Michel Foucault, que se llama Historia de la Sexualidad, y otra relativa a un pequeño texto de Deleuze, de Gilles Deleuze, que se llama Sociedades de Control, ¿sí? Post-scriptum sobre las sociedades de control. Vamos a hacer un breve comentario entonces sobre la concepción del poder que plantea Foucault y sobre la distinción entre sociedades disciplinarias por un lado y sociedades de control por el otro, ¿sí? Que propone Gilles Deleuze, ¿sí? Les dejo las referencias entonces de los textos y los links de los videos de Diego por si quieren profundizar. Bien, en su texto de 1975, este es el libro,
La voluntad del saber, que es el primer tomo de la historia de la sexualidad, ¿sí?, el filósofo Michel Foucault va a plantear una novedosa concepción sobre el poder, ¿sí?, una forma de entender el poder que justamente va a permitir pensar mancomunadamente las instituciones que estuvimos mencionando, ¿sí?, de la mano de Onfray: escuelas, cárceles, manicomios, fábricas, cuarteles militares, ¿sí? Bueno, yo siempre les insisto, ¿no?, en la necesidad de distinguir las voces de un texto. Bueno, es importante aclarar que Foucault, en este libro, ¿sí?, en La voluntad de saber, este primer tomo, ¿sí?, de la historia de la sexualidad, que son 4 tomos, ¿sí?, en total, es importante que en este primer tomo Foucault está discutiendo con los freudo-marxistas, es decir, con intelectuales como Herbert Marcuse, por ejemplo, que se inscriben tanto en la tradición marxista, ¿sí?, de la cual nosotros ya estuvimos hablando, como en la tradición psicoanalítica que inaugurará Sigmund Freud, ¿sí? Los freudo-marxistas sostienen que estamos reprimidos, ¿no?, y que necesitaríamos liberarnos. Ahora bien, Foucault no es que va a discutir con ellos porque esté en contra de la liberación o de los proyectos emancipatorios, sino porque considera que están planteando mal el problema, que hacen un mal diagnóstico y que por lo tanto postulan una falsa liberación. Dice Foucault: la pregunta que querría formular no es ¿por qué estamos reprimidos?, sino ¿por qué decimos con tanta pasión, tanto rencor contra nuestro pasado más próximo, contra nuestro presente y contra nosotros mismos, que estamos reprimidos? Según el diagnóstico de Foucault, más que un momento de represión, es decir, de censura y de prohibición, vivimos en un momento de producción de un saber sobre el sexo, ¿sí? Recordemos que La voluntad de saber es el primer tomo de la historia de la sexualidad, de una investigación a la cual Foucault le dedicó 3 libros en vida y se publicó un 4º libro post-mortem, ¿sí?, que Foucault no terminó de corregir. Pero en esta genealogía, ¿sí?, en esta investigación histórica de la sexualidad que emprende Foucault, en La voluntad de saber, va a tematizar una noción de poder, ¿sí?, que resulta una gran herramienta de análisis para investigar no solo la sexualidad, sino también otras áreas de la vida social. Bien, entonces, Foucault va a contraponer la concepción jurídica o negativa del poder, que estarían sosteniendo los freudo-marxistas, con quienes él discute, con una noción productiva o positiva del poder. Dice Foucault: por poder, no quiero decir el poder como conjunto de instituciones y aparatos que garantizan la sujeción de los ciudadanos en un estado determinado. Tampoco indico un modo de sujeción que, por oposición a la violencia, tendría la forma de la regla. Finalmente, no entiendo por poder un sistema general de dominación ejercida por un elemento o un grupo sobre otro y cuyos efectos, merced a sucesivas derivaciones, atraviesan el cuerpo social entero. Y un poquito más abajo dice: la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del campo en el que se ejercen y que son constitutivas de su organización, el juego que, por medio de luchas y enfrentamientos incesantes, las transforma, las refuerza, las invierte, los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que forman cadena o sistema, o al contrario, los desniveles, las contradicciones que aíslan a unas de otras, las estrategias, por último, que las tornan efectivas y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales. ¿Sí? Y un poquito más abajo,
el poder está en todas partes. No es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes. Hay que ser nominalista, sin duda. El poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. Entonces, no hay que pensar a el poder con mayúscula, dice Foucault, ¿sí? Como si fuera un elemento fácil de identificar, que se encontrara en un lugar determinado, como podría ser la cabeza del rey. Es decir, por supuesto que la figura del rey tenía la capacidad de hacer y deshacer, ¿no? En la época de las monarquías absolutistas, ¿sí? Pero esta forma de pensar el poder es insuficiente para pensar en las sociedades actuales, ¿sí? Es insuficiente la forma de pensar el poder de ciertos marxismos, está diciendo Foucault, ¿sí? Que considera que con la toma del poder político, con la conquista del Estado, por parte de los obreros, se resolverían el resto de las contradicciones sociales, y es insuficiente, ¿sí? Porque esta perspectiva sigue pensando el poder como un poder represivo. Es insuficiente también la forma de pensar el poder y por lo tanto la forma de pensar la liberación por parte del freudismo, ¿sí? La confesión psicoanalítica, que, dicho sea de paso, Foucault caracteriza como una versión secular o laica de la confesión cristiana, de la confesión católica. Entonces, el poder no es un elemento identificable, aislable, ¿sí? Una potencia de la que algunos están dotados. Esta es una forma de pensar el poder que quizá nos sirva para entender sociedades pasadas, pero que nos imposibilita entender nuestras sociedades actuales. ¿Sí? Esto está señalando Foucault. Para entender las sociedades actuales hay que pensar en términos de relaciones de poder, ¿sí? En términos de multiplicidad y en términos de situaciones estratégicas complejas en una sociedad determinada, ¿sí? Entonces, como correlato de la distinción entre poder represivo o negativo y poder productivo o positivo, ¿sí? Foucault va a proponer otro par de conceptos, ¿sí? Las sociedades de soberanía, ¿sí? En relación a este poder represivo o negativo, este poder que dice no, ¿sí? Y las sociedades disciplinarias en relación al poder productivo, ¿sí? O positivo. Las sociedades de soberanía, ¿sí? Son para Foucault entonces el pasado inmediato de su diagnóstico de época, de su diagnóstico de actualidad, ¿sí? Recordemos que él escribe a mediados del siglo XX, ¿no? El texto es de 1977. Un poquito más, ¿sí? Más cercano a nosotros. Bien, en esas sociedades pasadas, ¿sí? En ese pasado inmediato de la actualidad de Foucault, ¿sí? En las sociedades de soberanía, operaba el poder represivo o negativo, ¿sí? El rey decía no. La ley funcionaba reprimiendo, cancelando, prohibiendo aquello que el rey no deseaba, ¿sí? No aprobaba. Nosotros estuvimos charlando sobre la justificación divina del poder político, ¿sí? Que se daba en las monarquías absolutistas. Bien, Foucault está pensando en esas sociedades, en los modos de ejercer el poder previos, ¿sí? A las revoluciones burguesas, sobre las que también estuvimos charlando lateralmente, ¿sí? Va a ser justamente Napoleón quien va a operar el tránsito a las sociedades disciplinarias, ¿sí? En las que se desarrolla el poder positivo o productivo. Aclaremos que Foucault no le llama poder positivo porque sea un poder deseable, ¿sí? Porque sea bueno, sino porque en lugar de negar, afirma, ¿sí? En lugar de reprimir, produce. Las sociedades disciplinarias, ¿sí? El concepto que Foucault propone como diagnóstico de su época, son aquellas sociedades que producen sujetos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, justamente a través de una serie de instituciones, las instituciones disciplinarias, ¿sí? De las que estuvimos hablando antes, la escuela, la cárcel, la fábrica, el cuartel militar, el hospital psiquiátrico. Todos estos son centros de encierro, ¿sí? Que comienzan siendo instituciones ubicadas en los márgenes, ¿sí? Es decir, instituciones marginales, casos muy puntuales, excepcionales,
pero que poco a poco empiezan a difundirse, a multiplicarse y a transformarse en la regla, a transformarse en la norma. En este libro que les mostraba antes, ¿sí? Vigilar y castigar, ¿sí? Nacimiento de la prisión, Foucault parte de una reflexión sobre la prisión moderna para luego hacer un análisis de las sociedades disciplinarias en su conjunto. Les quiero leer un pequeño pasaje. Dos imágenes, pues, de la disciplina. En un extremo, la disciplina bloqueo, la institución cerrada, establecida en los márgenes y completamente volcada hacia funciones negativas, detener el mal, romper las comunicaciones, suspender el tiempo. En el otro extremo, con el panoptismo, tenemos la disciplina mecanismo, un dispositivo funcional que debe mejorar el ejercicio del poder, volviéndolo más rápido, más ligero, más eficaz. Un diseño de las correcciones sutiles para una sociedad futura. El movimiento que va de un proyecto al otro, de un esquema de la disciplina de excepción al de una vigilancia generalizada, reposa sobre una transformación histórica. La extensión progresiva de los dispositivos de disciplina a lo largo de los siglos XVII y XVIII, su multiplicación a través de todo el cuerpo social, la formación de lo que podría llamarse, en líneas generales, una sociedad disciplinaria. Entonces, como para darle cierre a la primera nota crítica o aclaración respecto del texto de Onfray, según Foucault, el poder jurídico o negativo, el poder que dice no, quizás nos resulte útil para entender sociedades pasadas, las sociedades de soberanía, o para entender ciertos fenómenos, ¿sí?, que no son los fundamentales, que son fenómenos más bien marginales al interior de nuestra sociedad actual, ¿sí? Pero resulta insuficiente esta concepción para entender la sociedad en la que vive y piensa Foucault, ¿sí?, y que él llama entonces sociedad disciplinaria. Su aparato crítico entonces nos permite entender al poder no simplemente como algo que nos censura o que nos reprime, sino como algo que nos produce, ¿sí?, algo que produce nuestros comportamientos normales y que por lo tanto excluye o margina todo lo que no se adapta a la norma, ¿sí? Es el caso de las disidencias, en el análisis de la historia de la sexualidad, es el caso de los locos en su análisis de la historia de la locura, es el caso de los presidiarios en su análisis, ¿sí?, o en su genealogía de la prisión moderna, ¿sí? Dice Diego Singer sobre el final de su exposición relativo a este texto de Foucault, ¿no?, a la historia de la sexualidad en su tomo 1, La voluntad de saber. Dice Diego, no hay el poder, sino una multiplicidad de relaciones de poder. No hay paraíso, no hay lugar de liberación total. Ese es un cuento bíblico. Somos seres caídos del paraíso, tenemos que volver, tenemos que salvarnos. No. Las filosofías post-emancipatorias descreen de la posibilidad de una revolución total. No existe un lugar o un momento donde no estemos ejerciendo relaciones de poder. Entonces, no es tan sencillo como éramos libres, ¿sí?, y luego vienen las sociedades disciplinarias con sus instituciones de encierro y lo arruinan todo, ¿sí? No es tan sencillo. Son las propias sociedades disciplinarias con sus instituciones de encierro las que nos producen como lo que somos, ¿sí?, como sujetos que se creen libres pero reprimidos simultáneamente, ¿no? De hecho, las propias ideas de sujeto y de libertad, ¿sí?, que nosotros utilizamos para entendernos a nosotros mismos, ya son resultado de lo que han hecho con nosotros estas instituciones de poder y saber. Vamos a retomar esta relación entre saber y poder más adelante, ¿sí? Entonces, la noción de libertad que aparece en el texto de Onfray, ¿sí?, con el que ustedes trabajaron, este fragmentito del antimanual de filosofía, resulta un tanto apresurada, ¿sí?, resulta un tanto ingenua, ¿sí?, desde esta perspectiva. Yo creo que esto tiene que ver, como decía antes, con el objetivo del texto, ¿sí?, el objetivo del antimanual de filosofía es interpelar a adolescentes, ¿sí?, una edad donde la idea de la libertad es particularmente cautivante, ¿no? Y tiene que ver también con el momento de exposición del texto, ¿no?
Bueno, pasemos ahora entonces al segundo comentario o revisión crítica del texto de Onfray, para el cual nos serviremos de la obra de un colega y en alguna medida alguien que continúa los análisis Foucaultianos. Me refiero a Gilles Deleuze. ¿Sí? Este libro, Conversaciones, está compilado, ¿sí? Un pequeño texto. Les recomiendo nuevamente la lectura comentada de este texto que hace Diego Singer. ¿Sí? En la descripción del video les voy a dejar el link. ¿Sí? El texto, como decía antes, se llama Post-Scriptum sobre las sociedades de control. Bueno, Foucault muere en 1984. ¿Sí? Ya él mismo, hacia el final de su vida, diagnosticó la crisis de los centros de encierro, ¿sí? La crisis de las sociedades disciplinarias. ¿Sí? Este análisis sería profundizado por Gilles Deleuze, quien en un texto de 1990, que lleva por título entonces Post-Scriptum sobre las sociedades de control, propone distinguir dos conceptos. Por un lado, las sociedades disciplinarias y por el otro, las sociedades de control. Entonces, pasando en limpio, esta tradición distingue, ¿sí? Podríamos decir, tres grandes momentos. ¿Sí? En primer lugar, las sociedades de soberanía, ¿sí? De las cuales ya hablábamos antes, caracterizadas por el poder represivo o negativo del rey. En segundo lugar, las sociedades disciplinarias que analiza Foucault y que están caracterizadas por el poder productivo o positivo de las instituciones de encierro. Y en tercer lugar, de lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Las sociedades de control, ¿sí? Que va a tematizar Deleuze y sobre las que ahora me voy a detener. Yo les decía que Onfray no da cuenta de esta distinción, ¿sí? Y en el fragmento del texto que ustedes trabajaron utiliza indistintamente disciplina y control, ¿no? Dado que el libro de Onfray es del año 2001, aunque aclarando que nosotros leímos solo 4 páginas de una obra inmensa como la de Onfray, pero digo, dado que el libro es del 2001, podríamos, de la mano de este texto de 1990, ¿sí? de Deleuze, ¿sí? Hacerle a Onfray una crítica similar a la que Foucault le hacía a Marcuse y a los freudo-marxistas, ¿no? Este tipo de análisis pertinente para pensar sociedades pasadas, ¿sí? Este tipo de análisis, el análisis de las sociedades disciplinarias en este caso, es insuficiente para pensar la actualidad, ¿sí? La necesidad de Deleuze de proponer un nuevo concepto, el concepto de sociedades de control, surge de la crisis de las instituciones de encierro, ¿sí? Lo que es decir, la crisis de las sociedades disciplinarias, ¿sí? Las sociedades de control se caracterizan, según Deleuze, por un encierro a cielo abierto, ¿sí? Un encierro al aire libre. Esta reflexión está en sintonía con la lógica de la deuda que analiza Mauricio Lazzarato y sobre la que también hay una charla de Diego Singer disponible en YouTube, de la cual les dejo el link nuevamente en la descripción. Fíjense, dice Deleuze: pero en la actual situación, el capitalismo ya no se concentra en la producción, a menudo relegada a la periferia tercermundista, incluso en la compleja forma de la producción textil, metalúrgica o petrolífera. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias primas ni vende productos terminados o produce al montaje de piezas sueltas. Lo que intenta vender son servicios, lo que quiere comprar son acciones. No es un capitalismo de producción, sino de productos, es decir, de ventas o de mercados. Por eso es especialmente disperso. Por eso la empresa ha ocupado el lugar de la fábrica. Retengan esa frase, ¿sí? La empresa ha ocupado el lugar de la fábrica. La familia, la escuela, el ejército, la fábrica ya no son medios analógicos distintos que convergen en un mismo propietario, ya sea el Estado o la iniciativa privada, sino que se han convertido en figuras cifradas, deformables, transformables, de una misma empresa que ya solo tiene gestores. Incluso el arte ha abandonado los círculos cerrados para introducirse en los círculos abiertos de la banca. Un mercado se conquista
cuando se adquiere su control, no mediante la formación de una disciplina. Se conquista cuando se pueden fijar los precios, no cuando se abaratan los costes de producción. Se conquista mediante la transformación de los productos, no mediante la especialización de la producción. La corrupción se eleva entonces a una nueva potencia. El departamento de ventas se ha convertido en el centro, en el alma, lo que supone una de las noticias más terribles del mundo. Ahora, el instrumento de control social es el marketing, y en él se forma la raza descarada de nuestros dueños. El control se ejerce a corto plazo y mediante una rotación rápida, también de forma continua e ilimitada, mientras que la disciplina tenía una larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya no está encerrado, sino endeudado. Sin duda, una constante del capitalismo sigue siendo la extrema miseria de las 3/4 partes de la humanidad, demasiado pobres para endeudarlas, demasiado numerosas para encerrarlas. El control no tendrá que afrontar únicamente la cuestión de la difuminación de las fronteras, sino también la de los disturbios en los suburbios y guetos. Bien, les decía, retengan esta frase, ¿no? La empresa ha ocupado el lugar de la fábrica. Bien, ese era un fragmento entonces del texto Post-Scriptum sobre las sociedades de control, escrito en 1990, compilado en el libro Conversaciones de Gilles Deleuze. ¿Sí? Seleccioné este fragmento dado que cuando trabajamos el discurso de Diego Singer sobre la efeméride del 1 de mayo, antes llamado Día Internacional de los Trabajadores y hoy tristemente llamado Día del Trabajador, decía, cuando trabajamos ese texto, charlamos sobre este reemplazo de la fábrica por la empresa, ¿no? Sobre este discurso neoliberal actual, ¿no? Este régimen empresarial que disfraza de emprendedurismo la precarización laboral y la exacerbación de las desigualdades. Pero quiero aclarar que esta transformación, este tránsito desde las sociedades disciplinarias que mencionaba Foucault hacia las sociedades de control que refiere Deleuze, puede leerse o interpretarse en los más diversos aspectos de la vida social, no se agota en el ámbito de la producción. En el siguiente video, en la segunda parte de esta evolución, vamos a concentrarnos en el impacto que tuvo fundamentalmente sobre la educación esta transformación, ¿no? Esta transformación reciente de la sociedad que, repito, Deleuze caracteriza entonces como el paso de las sociedades disciplinarias hacia las sociedades de control. ¿Sí? Vamos a dejar acá por hoy. Nuevamente les pido disculpas por la demora con que llegue este material y bueno, espero que les resulte de utilidad. Saludos.